Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos otro día más a Historias para no dormir. Un canal que nos dedicamos a eso. ¿A qué? Pues a explicar historias. ¿Historias de qué? Pues de misterio, de miedo, de terror, de exorcismo, de asesinatos, de desapariciones, desapariciones sin explicación. Nos encantan los misterios. Y esta noche vamos a tratar el tema de una desaparición. En concreto, una desaparición de una chica llamada Tara, que desapareció en Nuevo México, en una carretera de Nuevo México. Espero que os guste. Comenzamos. La chica de la carretera. Hay carreteras que devoran personas. El Highway 47 de Nuevo México es una de ellas. Una cinta de asfalto negro que serpentea durante kilómetros entre llanuras polvorientas y cielos que nunca terminan. Sin árboles que dan sombra, sin casas que dan testigos, sin nada que interrumpa la sensación de que el mundo aquí simplemente se acaba. En verano, el calor hace temblar el horizonte hasta convertirlo en algo que parece líquido, como si la carretera se estuviera disolviendo a lo lejos. A mediados de septiembre de 1988, esa carretera todavía guardaba el calor del verano, y aquel martes por la mañana, una joven de 19 años pedaleaba sola por ella, con los auriculares puestos y el mundo a sus pies. El 20 de septiembre de 1988 era un martes ordinario. A las 9:30 de la mañana, Tara se puso la camiseta blanca con el logo del banco donde trabajaba, el pantalón corto blanco con rayas verdes, las zapatillas Avia turquesas y blancas, y salió de su casa en la calle Brook. Esa mañana tuvo que coger la bicicleta de su madre, una Huffy de montaña de color rosa chillón con cables amarillos, porque la suya tenía el neumático pinchado. Un detalle pequeño, un accidente doméstico sin importancia. La clase de cosas que no recuerdas cuando sales por la puerta. La bicicleta de su madre. Nunca volvería a verla. Las últimas palabras dirigidas a Patty Doyle, así se llamaba su madre, mientras cerraba la puerta de casa: «Mamá, si no estoy de vuelta a las 12, ven a buscarme». Una frase rutinaria. Una frase que Patty escucharía en su cabeza durante el resto de su vida. Lo que pocos saben es que Patty, la madre, llevaba semanas sin acompañar a su hija en esas rutas matutinas. Se había detenido el día en que sintió que alguien las seguía. Un conductor que reducía cuando ellas reducían, que aceleraba cuando ellas aceleraban, que nunca les adelantaba y que simplemente estaba ahí, detrás, manteniendo siempre la misma distancia. Patty le había aconsejado a Tara que llevara spray de pimienta, que pensara en dejar de salir sola, que tuviera cuidado. Tara se negó, con la tranquilidad de quien no ha conocido todavía el mundo que existe en los márgenes de las carreteras desiertas. «No voy a dejar de hacer lo que me gusta por culpa de nadie», dijo. Y salió, a las 11:45 de esa mañana. 7 testigos distintos la vieron. La vieron pedalear hacia casa por el Highway 47. Estaba a 2 millas de llegar, y detrás de ella, a 20 pies exactos, sin adelantarla, sin parar, con una paciencia que hace pensar en algo planeado, lleva una camioneta Ford del 1953, blanca, bastante sucia, con una caseta artesanal en la parte trasera. A 10 millas por hora, en una zona de 55, el conductor, un hombre de unos 40 años, cabello rojizo o castaño, tez clara. Nadie vio lo que pasó después. Nadie oyó nada. La carretera se tragó a Tara Calico como si nunca hubiera existido. La primera en darse cuenta fue su madre. A las 12 en punto, cuando Tara no había vuelto, Patty cogió el coche y fue a buscarla. Condujo despacio por el Highway 47, mirando los arcenes, esperando ver la bicicleta rosa, escuchar el Walkman, encontrar algo. Solo encontró el silencio del desierto y el polvo levantado por el viento. 2 días después, buscando sola, entre la maleza junto a la carretera, Patty encontró una cinta de cassette del grupo Boston. Era la cinta favorita de Tara. Estaba en el lado opuesto de la carretera, a 3 millas de casa, como si alguien la hubiera lanzado desde un vehículo que iba en la dirección contraria. Como si Tara, arrastrada y aterrorizada, hubiera tenido un segundo de lucidez y hubiera lanzado algo, lo que tenía más a mano, para dejar un rastro. Días después,
aparecieron fragmentos del Walkman de Sony. A 19 millas del Highway 47, junto al campamento remoto John F. Kennedy, en ningún lugar del planeta, apareció Tara. Para entender lo que se perdió en el Highway 47 hay que conocer lo que existió antes. Tara Lake Calico era el tipo de persona que aparece en las vidas de los demás como una luz que no se anuncia. De repente está ahí. Y cuando se va, uno se pregunta cómo era todo antes de ella. Sus amigos la describían como atlética, inteligente, leal. Su familia la conocía como la chica que tenía planes, que hacía preguntas difíciles, que quería estudiar la mente humana, porque la mente humana le parecía el misterio más fascinante del universo. Trabajaba en el banco por las tardes y estudiaba por la mañana. Pedaleaba por el Highway 47 casi cada día porque necesitaba ese tiempo sola, con la música, y el viento y el asfalto bajo las ruedas, para pensar. Era el 20 de septiembre de 1988. Tenía planes de jugar al tenis a las 12:30 con su novio. Tenía clase a las 4 de la tarde. Tenía una vida completa y luminosa, que se interrumpió en algún punto de una carretera desierta como si alguien hubiera cortado un hilo en medio de una frase. El día que desapareció. A las 11:43 de la mañana del 20 de septiembre de 1988, Barron Freeman conducía su camioneta hacia el norte por el Highway 47 cuando se cruzó en sentido contrario con una ciclista y lo que le seguía. Más tarde, en declaración grabada a los detectives, diría: «Cuando la adelanté fue cuando me fijé en el vehículo de escolta. El pelo de la nuca se me puso de punta. La camioneta iba a 10 millas por hora en una zona de 55. Medio en la carretera, medio en el arcén. 20 pies directamente detrás de la chica. Quien conducía esa camioneta tenía una intención muy clara», dijo Freeman. Era una Ford de 1953, blanca sucia o gris claro, con una caseta artesanal blanca en la parte trasera. El conductor, varón, unos 40 años, pelo rojizo o castaño, tez clara. 7 testigos distintos vieron a Tara ese día. Ninguno vio la abducción. Ninguno vio dónde terminó. Vieron el principio y después de repente ya no había nada que ver. Solo la carretera, el calor y el silencio que queda cuando algo que estaba ya no está. Los meses que siguieron a la desaparición de Tara Calico fueron los meses del silencio y del agotamiento. La búsqueda inicial, cientos de voluntarios, helicópteros, perros rastreadores, equipos de rescate táctico, no se encontró nada. La camioneta Ford de 1953 no apareció. El conductor del boceto nunca se identificó. Las pistas se evaporaban antes de solidificarse. La investigación empezó a perder impulso, como pierden impulso todas las investigaciones que no tienen un cuerpo, una escena del crimen, un testigo que haya visto el final. El caso fue pasando de sheriff en sheriff, de investigador en investigador, cada uno empezando casi desde cero porque los archivos eran incompletos y la memoria institucional frágil. Patty Doyle no descansó. Condujo el Highway 47 una y otra vez, pegó carteles, llamó a programas de televisión, habló con cualquiera que quisiera escuchar, mantuvo el dormitorio de Tara listo para cuando volviera, y cuando la gente le preguntaba si creía que su hija estaba viva, respondía que sí, siempre que sí, hasta el 15 de junio de 1989, cuando todo cambió. El 15 de junio de 1989, 9 meses y 25 días después de la desaparición de Tara Calico, una mujer llamada Randy Brophy aparcó su coche en el parking de una tienda de conveniencia en Port St. Joe, Florida, un pueblo costero tranquilo, a una hora de Panama City Beach, tan alejado de Nuevo México como se puede estar y seguir en el mismo país. Al salir de la tienda, Randy vio algo en el suelo del aparcamiento. Una fotografía Polaroid, en color, en buen estado y boca abajo sobre el asfalto caliente. Donde estaba la foto, apenas minutos antes, había estado aparcada una furgoneta blanca de Toyota, sin ventanas, con puerta corredera lateral. El conductor, un hombre de unos 30 y tantos, con bigote, nadie le había prestado atención. Nadie lo recordaba bien. Se había ido.
Randy cogió la foto, la miró y llamó a la policía. En la imagen habían dos personas. Una chica joven esbelta de piernas largas, tumbada en la parte trasera de lo que parecía una furgoneta. Tenía la boca cubierta con cinta adhesiva negra y las manos atadas detrás de la espalda. Los ojos abiertos, miraba directamente a la cámara, con una expresión que era al mismo tiempo de terror y de algo parecido a la determinación, como si quisiera que quien la mirara supiera exactamente quién era. Junto a ella había un niño de unos 9 o 10 años aproximadamente con el mismo tratamiento. Boca tapada, manos atadas y ojos muy abiertos. Y junto a la chica, sobre el suelo de la furgoneta, había un libro de bolsillo, una novela de V.C. Andrews, Mi dulce Audrina, la novela favorita de Tara Calico. Lo que siguió a la aparición de la fotografía fue una guerra de instituciones y metodologías que todavía no tienen vencedor. Scotland Yard, la institución policial más antigua y respetada del mundo, analizó la fotografía y concluyó con alto grado de probabilidad que la mujer era Tara Calico. Fue la primera esperanza real en 9 meses. El Laboratorio Nacional de los Álamos, el mismo que construyó el desarrollo de la bomba atómica, ubicado a pocas horas de donde Tara vivía, analizó la misma foto y llegó a la conclusión exactamente opuesta. La mujer de esa fotografía definitivamente no es Tara Calico. El FBI, la agencia con mayor capacidad analítica, estudió la Polaroid y declaró su análisis inconcluso. 35 años después, ni Scotland Yard ha cambiado su evaluación ni el Laboratorio de los Álamos ha cambiado la suya. Y Patty Doyle, que vivió con esa incertidumbre científica durante los 17 años que le quedaron de vida, hasta el día en que murió en 2006, siempre dijo lo mismo: sé lo que sé, esa cicatriz en la pierna es de mi hija. En los pueblos pequeños, los secretos tienen una vida social. Se saben, se susurran, se protegen de generación en generación, con la misma naturalidad con que se protegen las reputaciones de las familias importantes. Belén, Nuevo México, tiene 6.000 habitantes. Es el tipo de pueblo donde todo el mundo se conoce, donde el sheriff es el vecino de tu primo, y donde las verdades incómodas se gestionan en silencio porque la alternativa, la ruptura pública, el escándalo institucional, es demasiado costosa para todos los implicados. El ex-sheriff, René Rivera, lo dijo en 2008. Después de una década investigando el caso, sé los nombres de los responsables, que la golpearon con la camioneta sin querer y luego la mataron para que no fuera la policía. Sus familias les ayudaron a encubrirlo. Sin una prueba, sin un cuerpo, sin un fiscal que se atreviera a presentar cargos basados en el testimonio de segunda mano, los nombres permanecieron sellados. Lawrence Romero Jr., hijo del sheriff que investigó el caso, se suicidó en 1991 a los 23 años. Melinda Esquivel, la amiga de Tara que empezó su propia investigación, recibió amenazas diciéndole que alguien resultaría herido si seguía preguntando. Siguió preguntando. Patty Doyle esperó 17 años, desde el 20 de septiembre de 1988 hasta el 11 de mayo del 2006. Cada día de su vida estuvo marcado por la misma pregunta sin respuesta. Mantuvo el dormitorio de Tara listo. Compraba regalos en cada cumpleaños, el 28 de febrero, el día bisiesto, el día especial. Los guardaba. Habló con investigadores, con periodistas, con psíquicos y con detectives privados. Se mudó a Florida, el mismo estado donde había aparecido la Polaroid, como si la proximidad geográfica pudiera resolver lo que la ciencia no había podido. Murió de complicaciones por una serie de derrames cerebrales. No supo qué le pasó a su hija. El padre biológico de Tara, David Calico, fue asaltado y golpeado por 2 hombres en las calles de Albuquerque. Murió el 2 de noviembre de 2002. En junio del 2023, la Fiscalía del Condado tiene el expediente. Los sospechosos están identificados. El caso lleva 35 años esperando que alguien tenga el valor de presentar cargos formales. Y Tara, su cuerpo, sus respuestas, la verdad completa de lo que pasó en esa carretera, sigue sin aparecer. El Highway 47 sigue igual. El desierto guarda su silencio. Hay $20,000 esperando a quien sepa algo. Este es otro caso real que supera con creces la ficción.
Comenta si te ha gustado. Suscríbete y no olvides dedito arriba y activar la campanita para más historias como esta. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos en la próxima.